Solo Jesús tiene vida abundante. Ajá. Vamos entonces, por favor, al versículo 11. Ya vimos desde Apocalipsis 13, versículo 1 hasta el 10, y estábamos hablando ahí de lo que será este hombre malvado llamado el anticristo. Esto se lo dejo nada más como pensamiento de algo personal que yo experimenté. En una ocasión Dios me mostró que este anticristo se hace expresar como una paloma, pero es una paloma negra. Y yo veía eso en lo que Dios me mostraba y tiene mucho sentido, porque ¿qué es lo que vino sobre el Señor cuando fue bautizado del cielo? Una paloma. Entonces yo estaba una vez orando y el Señor me mostró eso. De repente tuve enfrente de mí una imagen, un cuadro de una paloma negra. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo que así era representado el anticristo, como una paloma negra. ¿Sí? Pero repito, eso es meramente experiencia propia, ¿eh? No va a pensar que así está en la palabra, ¿no? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de ¿qué? De un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿En presencia de qué bestia? De la primera. ¿Y quién representa a la primera bestia? El anticristo. Recuerde, no se confunda aquí con tantas bestias, ¿verdad? Las 2 bestias de aquí, la bestia de Apocalipsis 17 me parece. Entonces, la primera bestia que sale del mar representa al anticristo, al hombre llamado bestia 666, y la segunda bestia, que es la que estamos viendo, que sale de la tierra, esa representa al falso profeta, que es lo que vamos a ver hoy. Y engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o en el nombre de la bestia. ¿Sí? Solamente pueden comprar o podrán comprar o vender, es decir, comercializar, estar activos en el sistema comercial, sistema financiero, solamente aquellos que tengan la marca o que puedan o vayan a comprar en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir,
se tiene la marca o tiene que ser en el nombre de la bestia o por medio de su número. Aquí va a haber entonces todo un sistema atado, ligado a todo esto, que va a preparar el mismo anticristo, que va a preparar aconsejado, guiado, instruido por el falso profeta, y van a crear todo un nuevo sistema en el mundo de negociación financiero, económico, comercial, de tal manera que nadie podrá comprar, vender solamente teniendo la marca o haciéndolo en el nombre de el anticristo o con el número 666. Va a ser todo un sistema que va a estar amalgamado para que tenga candados de tal manera que nadie podrá comprar si no es bajo este régimen o bajo este sistema. ¿Sí? Esto no es un cuento, amados hermanos. Esto no es simplemente un asunto figurado. Es la palabra de Dios. Diga, es la palabra de Dios. Y Dios no miente. O sea que llegará un día en que el mundo, en el mundo se establecerá este sistema. Entonces, si una persona que esté después del arrebatamiento, porque yo creo firmemente que la gran tribulación, que es cuando se van a dar todas estas cosas, en la gran tribulación, la iglesia ya no va a estar aquí. El Espíritu Santo y la iglesia, dice la Biblia, es lo que al momento detiene al inicuo para que éste todavía no se manifieste en una manera, digamos, plena, a plenitud. Ya hemos estudiado, amados hermanos, que el espíritu del anticristo, el cual se habla en las cartas de San Juan, ya se ha estado manifestando a través de diferentes hombres y se ha seguido y se seguirá manifestando, pero cuando él se manifieste en toda su plenitud, cuando él, ahora sí que la palabra es, cuando él ejerza el poder, cuando el enemigo ejerce el poder, de una manera inusual, como nunca antes lo había hecho en un hombre, solamente será cuando lo haga a través del anticristo. En pocas palabras, si usted lee que el Señor Jesucristo liberó a los endemoniados gadarenos y tenían legiones, sí, de demonios, el anticristo, el gadareno se quedará muy corto comparado con el poder demoníaco que poseerá a este hombre. Pero fíjese bien que es interesante. Mientras el endemoniado gadareno o los endemoniados gadarenos, porque por lo menos la Biblia deja ver que eran dos, estaban totalmente inconscientes, ya habían perdido todo su juicio, toda su razón de ser en su mente y estaban en el monte. Este hombre será aparentemente muy cuerdo, estará muy lúcido en su mente. Entonces, no siempre un endemoniado tiene que ser alguien que está loco y fuera de sí. Este hombre tendrá, básicamente, será el mismo diablo encarnado en un hombre. Esto será el anticristo. Y estará muy cuerdo. No estará loco, como regularmente lo hacen los poseídos. Pero resulta que en este hombre se asentará el poder diabólico más grande que haya habido en cualquier hombre de la humanidad. Hitler, que se dice que también era una especie de anticristo, el espíritu del anticristo operando hasta cierto punto en Hitler para matar a más de 6 millones de judíos, el llamado holocausto, ¿sí? Hitler se va a quedar muy corto con lo que este hombre va a hacer realmente. Pero él va a estar muy cuerdo en su mente, aparentemente. Entonces, cuidado con que pensemos que todo aquel que esté
poseído forzosamente tiene que estar loco. No es así. Este tendrá el poder diabólico sobre él como ningún hombre lo tendrá, lo había tenido, y él estará aparentemente lúcido. ¿Sí? El anticristo. Y versículo 16, y decía que a todos entonces, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí la duda, alguien me preguntaba, ¿es en las dos partes, en la mano y en la frente? Dice en una o en otra, o en la mano derecha o en la frente, cualquiera de las dos partes, ¿sí? La Biblia no especifica si realmente en las dos partes, pero en una o en otra. Es lo que aquí dice. Ahora, ¿por qué dijimos en la mano derecha y en la frente? Porque las manos representan las obras del ser humano, ¿sí? Dios bendice la obra de nuestras manos, ¿sí? Entonces la mano, y sobre todo la mano derecha, significa la fuerza del ser humano con la cual realiza sus obras. Esto significa todos nuestros hechos están representados en la mano, y en la frente pues está representado, por supuesto, nuestra voluntad, nuestro subconsciente, nuestro consciente, nuestras decisiones. Así que en la frente significa que aquel que se deje sellar lo hará voluntariamente. Fíjese bien que algo que no va a pasar, algo que no va a ocurrir, es que el anticristo sí va a forzar a que se sellen, pero nunca lo hará de manera involuntaria para la gente. Los va a forzar. Quizás hasta algunos los va a torturar para que se dejen sellar, pero tiene que ser con el libre albedrío de cada persona. Dios no le permitirá al enemigo que selle a las personas cuando éstas no lo deseen. Si una persona no lo desea, el enemigo no los va a forzar, no les va a poner la marca por la fuerza. Esto sí va a ser así. Tiene que ser voluntario. Él puede usar artimañas, manipulaciones, y lo va a hacer de todo tipo, pero cada persona va a ser consciente de dejarse sellar o no. Eso significa por eso que la marca también puede estar en la frente, ¿sí? Y dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Espíritu Santo, por favor, guía mis palabras. Que no sea, Señor, yo hablando, sino que seas tú, Señor, a través de mis labios. Sí, que unge, Señor, mis labios, dirige mis pensamientos, para que pueda entregar a tu pueblo, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Y preparamos, Señor, nuestros corazones para que tú, Señor, nos instruyan, para que estemos avisados de lo que ha de venir. Que no seamos, Señor, como las vírgenes insensatas, sino como las vírgenes sabias, esperando a su Señor hasta que vuelva, esperándote a ti, Señor, hasta que vuelvas para encontrarnos contigo en las nubes e ir a esa gran cena, a esa boda que tú tienes preparada para tu iglesia, para los que permanecieren hasta el final, como lo dijiste a las 7 iglesias. El que venciere, el que permaneciere hasta el final, ese será salvo hasta el final, siendo fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a mantenernos, Señor, caminando contigo, como compartía el hermano David, negándonos todos los días a sí mismo, tomando nuestra cruz cada día, y seguirte a ti, Señor, seguirte a ti día a día, para permanecer hasta el final. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: Padre Celestial, dispongo mi corazón, mi alma y mi mente para oír, recibir y poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Están listos?
Amén, amén. Entonces, la segunda bestia. Esta bestia tiene algunas características muy peculiares. Y, Aarón, Alma, bendiciones. Y como dijimos, la primera bestia que sale del mar representa al anticristo. Esta segunda bestia representa al falso profeta. ¿Sí? No nos vamos a meter en especulaciones de dónde va a salir el falso profeta, porque eso va a quedar en meramente especulaciones y no queremos gastar nuestro tiempo ahí. Vamos a ir a lo que dice la palabra, lo que está claro en lo que dice la palabra. Hay muchas especulaciones y hay muchas también conjeturas, ¿sí? Hay que diferenciar bien entre conjetura y especulaciones. Especulaciones es algo que yo puedo pensar que es, puedo yo especular o creer que es. Pero una conjetura es algo más firme. Una conjetura es algo que yo puedo deducir que es, pero con luces de la palabra. Es decir, la palabra nos deja cosas muy claras, pero también nos deja sombras, tipos, figuras, y nos deja señales, luces. Hay cosas que Dios no nos las dice tal cual, literales. Es por eso que nosotros, amados hermanos, debemos saber reglas de interpretación de la palabra, ¿sí? La hermenéutica es una materia de la teología bíblica que nos enseña cómo interpretar la palabra correctamente. Primeramente sabemos que debe ser a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Es el Espíritu Santo el mayor intérprete de la palabra para mí. Hubo un hombre que se llamaba Smith Wigglesworth y este hombre era un hombre inglés que Dios lo usó para resucitar nada más y nada menos que 17 muertos, y muertos que estaban bien muertos, ¿cierto? En una ocasión él llegó a un velorio y el hombre pues había muerto, ya lo iban a sepultar, y Dios le dijo, diles a todos que salgan. Y él hizo salir a los familiares de ese hombre que había muerto. Y Dios le dijo, toma el cuerpo. Él era grande, era plomero antes de ser pastor, antes de ser apóstol. Él era plomero, era un hombre grande, fornido, moreno, bigotón. Y como pudo, él tomó el cuerpo del hombre y Dios le dijo, azótalo sobre la pared. Cuando ya todos habían salido del lugar, de la sala donde estaban velando al muerto, dijo, azótalo sobre la pared. Pues él como pudo lo azotó una vez. Imagínate cargar a un muerto. No es algo fácil. un cuerpo ya sin vida se vuelve más difícil de cargar que un cuerpo con vida. Entonces, lo azota una vez en el nombre de Jesús y no pasó nada. Segunda vez, en el nombre de Jesús y no pasó nada. Y ya los de afuera ya estaban oyendo el ruido del golpe que le estaba dando a la pared con el cuerpo. Y entonces la esposa del hombre que estaba intentando resucitar, el hombre, la esposa del difunto, pues, la viuda, cuando oyó tal ruido, ella dijo, voy a entrar, ¿qué está pasando con el apóstol? ¿Está matando otra vez a mi esposo o qué? Y la tercera vez, en el nombre de Jesús, y lo golpea, cae el cuerpo y se levanta el hombre justo cuando estaba entrando la esposa. Y resucitó. Esto es real, no es un cuento. Pueden leerlo en un libro que se llama Los Generales de Dios. Lea ese libro y ahí va a encontrar esta anécdota. Es una anécdota real. Y Dios lo usó para resucitar 17 muertos. Imagínense. El Señor Jesucristo resucitó 3, ¿no? Lázaro, el niño el joven, y ¿quién más? La niña, ¿cómo se llama? 3 resucitó. Y luego el Espíritu Santo lo resucitó a él. Resucitaron muchos de las tumbas.
Y muchos vieron a los que resucitaron. Qué increíble. Y eso es primicia de cuando el Señor Jesucristo vuelva, también las tumbas de aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús van a abrirse y vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo en las nubes. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué les hablé lo de Smith? ¿Por qué les dije eso? Me emocioné con ustedes que le perdí el hilo, ¿verdad? ¿Por qué saqué lo de Smith Wigglesworth? A ver, ¿por qué? Por la resurrección. Ok, gracias, Miguel Blay. Pues búsquelo ahí, Los Generales de Dios. Está buenísimo ese libro. Está buenísimo. Puros testimonios de los grandes apóstoles de Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos entonces estar muy, muy pendientes. Les decía, no, ya sé por qué le dije lo de Smith. Gracias, Espíritu Santo. Él dijo lo siguiente. Smith Wigglesworth dijo lo siguiente. Él dijo, para mí, mi principal maestro en la vida ha sido mi escuela. Mi principal escuela en la vida ha sido la palabra de Dios. Esa ha sido mi escuela. Y mi principal maestro ha sido el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. Él no fue a un instituto teológico, aunque es bueno ir, es bueno estudiar. Ah, Luis, tú me dijiste que fuiste a un instituto teológico o estudiaste teología. Es bueno hacerlo, pero él no fue. Él dijo, mi escuela fue la palabra y mi maestro el Espíritu Santo. Y mire para lo que Dios lo usó. Qué increíble. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo. Si tú no tuviste la oportunidad de ir a una escuela teológica y no sabes todo lo que son las reglas de la hermenéutica, de cómo interpretar la palabra de Dios, tienes al Espíritu Santo contigo. Y cuando estés leyendo algo y no lo entiendas, dile, Espíritu Santo, revélame la bendita palabra de Dios. Y Él te lo va a revelar. Y si no te lo revela en ese momento es porque Dios en ese momento no lo quiere hacer. Después lo hará. ¿Cierto? Sé paciente. Pero Él nos revela las cosas. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Es interesante porque aquí estamos hablando ahora acerca del falso profeta. Ese es el tema, el falso profeta. Este hombre es el que va a ser mancuerna con el anticristo, el falso profeta. Es el que va a ser el consejero principal del anticristo, de la bestia. La segunda bestia, que es el falso profeta, se va a convertir en el consejero, en el guía espiritual del anticristo. Él es el que le va a estar instruyendo qué debe hacer, qué no debe hacer. ¿Sí? Entonces, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y ¿qué? Y Espíritu Santo. El enemigo, de hecho, no es creativo, él siempre imita. Y él siempre va a buscar imitar a Dios. Lo verdadero está en Dios, lo falso está en el enemigo. Aquí van a interactuar también una trinidad diabólica, ya les dije. ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es la trinidad diabólica? Recuérdemela. No. Ese es todo el poder que va a estar concentrado en el anticristo. ¿Cómo? Satanás, ¿a quién representa? Al Padre. Él va a imitar al Padre. Y aquí está representado ¿en quién? En el dragón.
¿Recuerdan el dragón? Ok, el dragón, él va a hacerse pasar o querer imitar al padre. ¿Quién va a querer imitar al hijo? ¿El anticristo o la primera bestia, la bestia que sale del mar? ¿Quién va a representar o imitar más bien al Espíritu Santo? El falso profeta. Ahora, sí, permítame tantito nada más. El falso profeta sí va a ser un líder religioso. Eso sí. ¿De qué religión? Mejor no le digo nada, pero usted tiene que tener una idea de quién. Ahí se la dejo a usted. Porque si le digo, ya entramos en especulaciones. Pero sí va a ser un gran líder religioso. Y ese gran líder religioso va a salir de una religión a la cual Dios la llama la gran ramera. Y esa es otra bestia en la cual se habla en Apocalipsis. De hecho, déjeme la busco, 17, vaya a Apocalipsis 17. Ahí vamos a ver vamos a entender de dónde viene el falso profeta. ¿De dónde viene el falso profeta? Ya dijimos que el anticristo va a tener ascendencia judía, muy probablemente ascendencia árabe también, o incluso romana. Pero judía sí o sí la va a tener. Judía sí. Porque eso lo dice la Biblia. Del Dios de sus padres no hará casos. El Dios de sus padres, es decir, el Dios del pueblo judío, no hará caso. Ajá. No puede ser aquí otro Dios y tampoco puede ser alguna otra organización religiosa, porque él al único que no le hará caso es al Dios verdadero. Él se opondrá al Dios verdadero. Así que no puede ser otro Dios al cual él no hará caso más que al Dios de los judíos, a nuestro Padre Celestial. Eso sí lo dice la Biblia. Ahora, Apocalipsis 17. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿qué? Contra la gran ramera. Aquí la gran ramera es una institución u organización religiosa prominente en todo el mundo, ¿sí? La que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas aquí simboliza muchedumbre de gentes. Vaya sacando sus conclusiones. Muchedumbre de gentes. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esta es una organización religiosa que se codea con reyes de la tierra. No es una pequeña organización religiosa. Es una religión que se codea con presidentes, con los grandes gobiernos de esta tierra. ¿Sí? Con la cual han fornicado, dice, los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó, entonces, no es una religión cualquiera. No es una religión de alcance mediano. Es una religión de alcance mundial. Y es una religión que se entrelaza o tiene mucha comunión con los gobiernos de las naciones. Eso sí lo dice la Biblia. Ajá. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia
que tenía ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Ojo aquí, esta mujer está vestida con prendas preciosas, es decir, es una organización religiosa de mucho poderío económico. Grábese eso. Vaya entendiendo por dónde puede ir apuntando esto. Y luego dice lo siguiente. Y la mujer, versículo 4 otra vez, la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En el Antiguo Testamento, la fornicación o el adulterio espiritual estaba representado sobre todo en la idolatría. Es decir, va a ser una religión que promueve mucho la idolatría. Fornicación espiritual significa idolatría. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es decir, es una religión que ha perseguido a través de la historia a los cristianos. Incluso los ha matado. Usted saque sus conclusiones. ¿Ha visto usted a la iglesia cristiana persiguiendo a la iglesia de Cristo para matarlos? No. ¿Quién sí lo hace? Usted piénselo. Es una organización que mata a los que ha matado a los cristianos. Es por eso que lleva la copa, el cáliz, ¿sí? Lleno de sangre, que es la sangre de los mártires. Usted investigue a través de la historia cuál organización religiosa en el mundo es la que más ha perseguido a los cristianos y ha matado a cristianos. Búsquelo, a ver si eso le da una cierta luz. Luego, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Era y qué, y no es. E ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son, ¿qué? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son ¿qué? 10 reyes. Habrá una alianza de 10 reyes, entre los cuales serán liderados por la bestia que sube del abismo, que viene siendo la misma bestia que sale del mar. ¿Cuál es la bestia que sale del mar? El anticristo.
Y sobre el anticristo está montada la mujer, el falso profeta. ¿Por qué? Alguien que monta una bestia es aquel que la dirige, que la guía, ¿cierto? Tú montas un caballo y tú vas a dirigir el caballo, no el caballo a ti. Entonces aquí estamos viendo la misma dualidad. La bestia que sale del abismo, hay que recordar que en el mar, en la profundidad del mar, hay abismos también. El mar llega a un punto en que tiene un límite, a partir de ahí puede haber abismos. Entonces, la bestia que sale del mar y esta que sale del abismo es la misma. Pero aquí quien la monta es representado por el falso profeta, los cuales hacen un dúo diabólico. Y el falso profeta es quien dirige a la bestia hasta cierto punto. Y el falso profeta está representando también a esa mujer, a esa ramera que se ha prostituido con los reyes, que ha matado y ha martirizado a muchos hijos de Dios. Versículo 11. Dice que la bestia que era y no es. ¿Qué le pasó a la bestia o al anticristo? Fue herido con una herida mortal, ¿pero qué? Pero vivió, imitando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es por eso que aquí habla de esta bestia, era y no es. ¿Sí? Y esta bestia está en unión con los reyes, en la agrupación de reyes que va a haber, donde ella la estará liderando. Luego dice en el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero ¿qué? Los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados ¿qué? Y elegidos fieles. Estos van a pelear contra el Cordero, sí, pero el Cordero los va a vencer. Pero también estos van a vencer a algunos santos de Dios, entre ellos a los dos testigos que van a matar y por 3 días y medio van a permanecer en la plaza, sus cuerpos porque no los van a sepultar y todo el mundo los va a ver porque van a estar siendo televisados por el internet. Va a salir que por fin mataron a los dos testigos, aquellos que cerraron los cielos por 3 años y medio para que no lloviese, aquellos que hasta cierto punto trastornaban al mundo por cuanto vinieron a anunciar que el Señor Jesucristo estaba ya pronto a regresar y anunciar las buenas nuevas para que aquellos que aún creyeran se pudieran salvar. Estos los van a matar, pero a los 3 días y medio ellos van a resucitar, Dios los va a resucitar y los van a ver cómo van a ascender al cielo. Así como los televisaron o los van a televisar mientras estén muertos en la plaza, sin que los sepulten, asimismo los van a televisar cuando estos asciendan como ascendió el Señor Jesucristo. ¡Qué increíble! ¡Qué manifiesto el poder de Dios también! Aunque el poder maligno va a estar en su esplendor, el poder de Dios va a estar ahí también contrarrestando siempre las artimañas y maquinaciones del diablo. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que este falso profeta va a ser ese dúo con la primera bestia, va a ser su consejero. Ahora vamos desde el versículo 11. ¿Qué horas son? Las 11:30. ¿Cuánto nos queda para terminar? ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? Ok. Muy bien. Tenemos todavía unos 20-25 minutos. O los dejo ir a comer a la 1 esta ocasión.
Todos se me van a poner en los pelos así, ¿verdad? Mire, nunca se queje por cuando nos tardamos en la iglesia. Se lo digo nunca se queje. Le voy a decir por qué. Si usted no se queja cuando va a ver una película en el cine porque dura más de 2 horas y se queja en la iglesia, es un pecado. Un juego de fútbol, ¿cuánto dura? 2 horas, ¿verdad? Y bien que nos los echamos a lo que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Ahora en el Mundial, ¿cómo fue? Ahí estamos todos, ¿verdad? ¡Wow! México. Y otra vez nos eliminaron. Ya sabemos lo que va a pasar, pero nos ilusionamos cada mundial, ¿verdad? Por lo menos ahora jugó más o menos bien. Por lo menos, ¿verdad? Nos emocionó un poco más. Ya vi que te gusta el fútbol. ¿De dónde son? Del estado de... No, pues bien futboleros. Increíble. Así que no se queje si nos tardamos un poquito en la iglesia. No se queje, estamos en lo correcto, estamos oyendo lo correcto. Ok, seguimos. Mire, versículo 11. Vamos ahora a desglosar esta parte después de haber... Ahora sí que empecé de atrás para adelante, ¿verdad? Ya les di la enseñanza de los últimos versículos, pero quiero cerrar con los primeros versículos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Diga conmigo, 2 cuernos. ¿De qué eran los cuernos? Dice, cuernos semejantes a los de ¿qué? A los de un cordero. ¿Quién es el cordero? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Juan le vio, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. El cordero de Dios. El cordero que fue inmolado. El que fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Por amor a nosotros. Porque él sabía que tenía que ir. Al Señor Jesucristo no lo mataron, mis amados hermanos, no lo mató Caifás, ni Anás, ni las autoridades romanas. Él fue a la cruz. Él pudo pedir a Dios legiones de ángeles para que lo librasen y lo pudieran haber librado. Pero él sabía que tenía que ir, así que él enmudeció. Como cordero no abrió su boca. Como cordero que es llevado, dice, al matadero. Y esto es real. Si hay un animalito que aun cuando lo sacrifican, casi no hace aspavientos, son los corderitos. Pero no tomes una cabra porque esa, ay Dios mío, es incontrolable. O un marranito, pegan el grito. Pero el cordero enmudece. Es decir, entiende la voluntad del Padre aún cuando hay que sacrificar algo de nosotros mismos. Dice que este falso profeta tiene cuernos como de carnero. Cuidado con esto. Recuerde que es un falso profeta. Así como en el anticristo, el espíritu del anticristo ha existido desde siempre y se va a manifestar de manera plena en la bestia, así también lo hará la influencia del falso profeta. Este es un espíritu que ya ha estado también desde la antigüedad. Muchos hombres fueron movidos por este espíritu de la falsa profecía. Y hoy en día no es la excepción. Debemos tener cuidado con ese espíritu de la falsa profecía o de los falsos profetas. Por supuesto que hay profetas verdaderos de Dios. Por supuesto que los hay. Hay verdaderos profetas. Hay verdaderos apóstoles. Sí los hay todavía. Aquellos que dicen que no, que ya no hay apóstoles, sí los hay. Los 5 ministerios siguen funcionando hoy en día. Está muy claro en Efesios 4, versículo 11. Dice que Jesús mismo instituyó
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No tiene por qué haber nada más pastores y nada de lo demás. Existen los 5 ministerios hasta hoy en día. Mientras la iglesia existe en la tierra, van a estar funcionando estos 5 ministerios. Y estos 5 ministerios, muchos los representan en la mano. Apóstoles, que es el que toca todos los ministerios. Un apóstol puede moverse como maestro, como pastor, como evangelista o como profeta. Y está el profeta, que está representado en el dedo índice. Es aquel que de una forma u otra confirma, guía, dice, así dice el Señor, hacia acá es. Es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos les dictaban a los reyes la voluntad de Dios. Esto dice el Señor, esto hay que hacer, esto hay que evitar. Era la voz de Dios a través de los hombres, de sus escogidos, de sus ungidos. Y ellos apuntaban, si vamos a la guerra o no hay que ir a la guerra. El evangelista, dedo medio, es aquel que alcanza regularmente multitudes, que sabe llegar al corazón de las personas para que se arrepientan y se conviertan al Señor. Reinhard Bonnke ¿es correcto? ¿Estoy diciendo correcto? Reinhard Bonnke. Sí, ya murió. Un alemán. Llenaba no estadios, llenaba campos inmensos. Y en una sola noche se podían convertir 200,000, 300,000 en pueblos africanos. Un niñito que a los 8 años, 2 ancianos llegaron y le dijeron a sus padres, estamos buscando a uno de tus hijos porque Dios dijo que viniéramos y le ungiéramos porque nosotros ya vamos a morir y la unción que está sobre nosotros se le va a pasar sobre él. 8 años tenía. Y eran ancianitos que nadie los conocía. Eran 2 hermanos ancianitos que murieron en el anonimato. Hombres que solamente Dios los usó para intercesión, para oración. Y llegaron con el papá de este niño, que se convirtió en Reinhard Bonnke, uno de los evangelistas más increíbles que ha visto esta tierra. Millones fueron salvos por su predicación. Millones fueron alcanzados por Cristo a causa de la predicación del evangelio de la boca de este hombre, el evangelista. Pastores. El pastor, este dedo, cuando alguien se infarta, es el dedo que más se convulsiona porque está conectado directamente al corazón o una vena. Es por eso que cuando alguien está infartando le empieza a doler el brazo izquierdo, ¿cierto? Porque se dice que el pastor debe tener el corazón de Dios para con su pueblo. Un profeta viene y profetiza y se va. ¿Y quién se queda con la iglesia? Nosotros. Cuando usted tiene problema, ¿a quién le llama? ¿Al profeta, al evangelista, al maestro? No. ¿A quién le llama? Al pastor. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche o a la medianoche. Recuerdo un hermanito que tenía problemas. Me le llamaba a la 1, 2 de la mañana. Pastor, ayúdenme a orar porque ya no aguanto, no puedo dormir. Ay. Y a las 2, 3 de la mañana estoy orando por él en el teléfono. Es el corazón del pastor. Si uno se compadece siendo malo hombre como usted y yo, ahora imagínese el pastor de pastores. ¿Cómo no se va a compadecer de nosotros? ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros somos pastores, amados, delegados por Dios. Pero Jesucristo es el buen pastor, el pastor de pastores. Y nosotros como pastores debemos estar bajo la guianza también de pastores. Un pastor nunca debe ser solitario, llanero solitario. ¿Cómo puedo yo aconsejar a las ovejitas a que nos sometamos al consejo y sigamos la instrucción del pastor si yo no tengo un pastor encima de mí? Amén. Es increíble esto. Aquí hay sabiduría. Dios siempre pondrá una autoridad terrenal sobre nosotros para que aprendamos obediencia, para que aprendamos consejo.
para que aprendamos a ser humildes. Pero cuidado, porque algunos abusan de esto. Y existen falsos profetas, como pueden existir falsos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y también. Pero debemos ser nosotros muy cuidadosos. En este caso, este hombre es un falso profeta. Se va a presentar como el profeta, como el ungido, pero es falso, diga es falso. Va a tener apariencia de cordero. Pero fíjese, tiene apariencia de cordero en los cuernos, pero habla como ¿qué? Como dragón. ¿Y quién representa? ¿A quién representa el dragón? A Satanás mismo. Es decir, va a tener apariencia de piedad, de bondad, de buen líder, pero lo que hable y lo que dicte y las intenciones que tenga van a ser intenciones siempre guiadas por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. Él va a instruir, él va a ser el que le va a aconsejar al anticristo que todos sean marcados y que adoren a la bestia. Ningún profeta verdadero de Dios va a instruir a la gente a la idolatría. Ningún profeta verdadero de Dios va a incitar a la gente a que adoren a alguien más que no sea Jesucristo. ¿Ven? Va a tener apariencia de cordero, pero lo que hable lo va a delatar, porque lo va a hablar con boca de dragón. Qué importante es esto. Y quiero que vayamos tan amable al Antiguo Testamento. No quiero que vayan, nada más se lo voy a compartir. En el Antiguo Testamento encontramos profetas que fueron falsos y tuvieron su retribución de parte de Dios. Hananías más bien era el nombre porque es con H, Hananías, no Ananías, Hananías, fue un falso profeta. Este falso profeta, mientras Jeremías, en el capítulo 27, Dios le da una palabra, capítulo 27, Jeremías, y le dice, hazte coyundas y yugos, y muéstrale, y manda avisos tanto a los reyes de Sidón, de Moab, de Amón y Edom, y también al rey de Israel, y diles que todos van a someterse bajo el yugo del rey Nabucodonosor, el rey que se volvió loco por 7 años. Y él profetizó esto y dio aviso a estas naciones, incluyendo al rey de Israel y a los sacerdotes también de Israel. Pero ellos lo tomaron como algo agresivo, como que no era palabra de Dios. Y entonces se levantó este falso profeta que quiso agradar al rey y a los hombres más que a Dios. El falso profeta, amados hermanos, no es aquel que habla lo que Dios dice, es aquel que habla lo que su interés le dicta. Les decía, hoy en día debemos tener cuidado. Aunque hay profetas verdaderos, se está levantando una ola de profetas muy dudosos. Y cuidado, porque muchas veces la iglesia corre atrás de ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo también incita a la iglesia en un cierto comezón de oír. No nos conformamos a la sana doctrina, no nos conformamos a la palabra. A veces nos atrae más lo engañoso que conformarnos con la verdad de Dios. Es por ello que hoy en día, cuando un pastor se limita a compartir lo que dice la palabra y no a entrar en cosas exuberantes en los cuales se puede perder con tanta
revelación que incluso no puede venir de Dios y se limita a predicar la sana doctrina, muchas veces esos pastores hoy en día los toman como impopulares. Ay, no, queremos oír al pastor que nos habla de siempre la bondad y siempre la prosperidad y siempre nos da palabra profética y nos dice que me va a ir bien en el negocio y nos dice que todo va a estar bien y nos dice que si yo pacto con Dios, entonces Dios me va a bendecir. Y vamos a veces desarrollando una especie de comezón de oír. Querer oír lo que nosotros queremos y deseamos en nuestro corazón más que lo que Dios quiere. Y hay profetas falsos que se prestan para eso. Eso hizo Hananías. Mientras Jeremías estaba profetizando, Dios dice que sí vamos a ser esclavizados. Él lo determinó así. Por cuanto hemos fallado, por cuanto hemos pecado y nos hemos alejado de Dios, vendrán tiempos difíciles. Y no les gustó esto. Y entonces viene Hananías y quiebra los yugos. Y él dijo, en pocas palabras, contradijo toda la profecía de Jeremías. Y Jeremías le dijo, por cuanto esto has hecho, vas a morir en no más de un año. Y así fue. Murió. Hubo otro falso profeta llamado Sedequías, hijo de Kenahana. Y este falso profeta profetizó en los tiempos de Josafat, rey de Judá, y de Acab, rey de Israel. Y mientras Josafat y Acab están, más bien Acab fue incitado por el enemigo por querer recuperar una ciudad llamada Ramot de Galad, que antes les pertenecía a ellos, y él quiso recuperarla. 3 años habían pasado en Israel que no había habido guerra. Pero por la ambición de querer recuperar una ciudad la cual Dios no le había dicho, él quiso asegurarse y consultó a un grupo de falsos profetas encabezados por Sedequías. Y Sedequías lo único que hacía es que le endulzaba a Acab lo que él quería oír, le endulzaba el oído. Si Acab decía, quiero ir a la guerra, él hacía toda una profecía para confirmar, Dios dice, ve a la guerra. Porque quería los beneficios del rey. Pero había profetas de Dios verdaderos que ellos no se inclinaban a lo que el rey quería oír. Ellos se inclinaban a lo que el rey de reyes decía, no importando que fuera contrario a los deseos del rey. Y gracias a Dios, hubo un profeta también llamado Micaías. Y cuando él preguntó, cuando preguntaron a los 400 profetas de Acab, liderados por Sedequías, ¿iremos contra Siria para recuperar Ramot? Y tomó Sedequías, se hizo 2 cuernos y él dijo, así los acornearás, mi rey. Ve, porque Dios te da la victoria. Pero vino Micaías y él trajo la palabra de Dios diciendo, no vayas, porque Dios no te lo permite. Y el rey Acab se enojó contra Micaías. De hecho, cuando el rey de Judá le dijo, cuando oyó el rey de Judá la profecía de Sedequías, el rey de Judá, que era más centrado, no se dejó llevar. Y dijo, ¿no tienes otro profeta? O sea, como diciendo, como que anda muy errado. Pero Acab estaba ciego. Ya sabemos quién fue Acab, ¿no? ¿Cierto? ¿Esposo de quién? De Jezabel. Jezabel lo tenía cegado. Y dijo, ¿no tienes otro profeta por cual podamos consultar? Sí, dijo, hay otro por ahí.
Pero ese dice, lo aborrezco. Imagínense. El profeta Acab dice, a ese lo aborrezco porque nunca profetiza algo bueno contra él. ¿Cómo le iba a profetizar algo bueno si andaba siempre haciendo lo que él quería y no la voluntad de Dios? Así que él aborrecía a Micaías porque Micaías llegaba y le daba la palabra de Dios. Él aborrecía a Elías porque Elías dijo, no va a llover más que por mi palabra, y no llovió. Este profeta aborrecía a los verdaderos profetas, pero amaba a los que le endulzaban el oído. Cuidado con eso. Muchas veces Dios nos da hombres de Dios que nos hablan la verdad, que nos hablan la palabra, y llegamos al punto de, es que, pero a veces amamos a aquellos que nos endulzan el oído con palabras engañosas. Cuidado. Diga conmigo, cuidado. Micaías igual decretó la muerte de Sedequías. Dijo, te vas a acordar cuando andes de casa en casa escondiéndote, queriendo librar tu vida. Y así fue. Dios trajo juicio sobre este falso profeta. Ni hablemos de Elimas, el mago falso profeta al cual Pablo reprendió y quedó ciego. Termino aquí. Falsos profetas, amados hermanos, los ha habido y los va a haber. Pero usted y yo debemos tener un oído de oveja. Diga, oído de oveja. Juan capítulo 10. Se habla del buen pastor y del redil y del pastor que abre la puerta a sus pastores y sacan a sus ovejas. Dice, la característica de las ovejas es que oyen la voz ¿de quién? Del pastor, del buen pastor. Y también, de hecho, oyen el buen consejo de sus pastores terrenales. Cuando yo te dé un consejo antibíblico, ni lo creas. Dios me guarde de hacerlo, ¿eh? Pero estoy poniendo nada más un ejemplo. Si yo te doy un consejo, si yo te pido que hagas algo que es contrario a la Biblia, de hecho, ora por mí y dice, pastor, arrepiéntete. Pero si te doy un consejo que está en la Biblia, ten oído de oveja. Repito, y cuando digo esto es porque nos puede pasar a todos. Miren, hay una gran diferencia entre un falso profeta y un hombre de Dios que se puede llegar a equivocar. Hay una gran diferencia. Un falso profeta es aquel que trama todo para lograr un beneficio usando la palabra de Dios. Y un error lo puede tener lamentablemente cualquiera. Tú, yo, quien sea se puede equivocar. Pero un error no hace falso profeta ni falso maestro a alguien. El falso profeta es aquel que tiene un mal corazón. Es aquel que deliberadamente tergiversa la palabra de Dios para sus propios beneficios. Ese es un falso profeta. Alguien que tergiversa la palabra, que la usa para sus beneficios. Así que, amados hermanos, usted y yo debemos tener el oído de oveja. Es por eso que la Biblia dice, deben ustedes observar a sus pastores e imitar su fe, si su fe es verdadera. Si su fe es verdadera de los pastores, imítela. Si la fe no es verdadera, entonces no. Pero si es verdadera, imítela. Pablo dijo, sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo soy de Cristo. Imagínense a lo que se atrevió Pablo. Pablo se atrevió a decir, si ustedes me están imitando a mí,
es como si estuvieran imitando a Cristo. Este Pablo sí que nos dejó la vara muy alta, porque él estaba tan seguro de su vida que tenía con Dios, que él solamente dijo, si me imitan a mí es como si estuvieran imitando a Cristo. Y no lo dijo por vanagloriarse, lo dijo porque así era. Y aún siendo así, él se consideraba el más vil de todos los pecadores. Digo, yo soy el más pecador de todos, miserable de mí, porque lo que quiero no hago a veces, y lo que debo hacer a veces tampoco lo hago. Imagínense, Pablo considerándose el peor de los pecadores, ¿dónde quedaremos nosotros? Dios mío. Amén. Termino. Y los hijos de Dios debemos tener oído de oveja. Oímos la voz de Dios, conocemos la voz de Dios y le seguimos. Pero a los extraños, aquellos que tienen cuernos como de cordero, como de carnero, pero hablan con intenciones y boca de dragón, a esos extraños dice, no los oyen y tampoco los siguen. Lea luego Juan capítulo 10, ahí está todo lo que le estoy diciendo. No los siguen. Hoy en día hay cristianos que son muy buenos para creer todo tipo de cosas. A todo mundo le creen, pero cuando tú les enseñas la palabra, siempre están cuestionándola y dudándola. Oye, pero es que yo pienso así, es que yo pienso, ¿y por qué crees todo tipo de cosas que dicen los demás? Pero para la palabra todo lo cuestionas. ¿Se fijan? Hay que afinar nuestro oído, porque solamente cuando afinamos nuestro oído como un oído de oveja, entonces podemos ver y distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre un falso profeta y un verdadero profeta, entre la palabra de Dios y el engaño del enemigo. Y tú y yo, repito, tenemos la palabra que es la verdad, la luz, la lámpara, y tenemos al Espíritu Santo, y tenemos hombres de Dios que nos guían. Y cuando digo hombres de Dios, no, ningún hombre de Dios es sin error, pero hay una gran diferencia entre un falso y un hombre que se puede llegar a equivocar, pero siendo hombre de Dios. Amén. Dios no está buscándote a ti como alguien sin error. Dios está buscando hijos que le aman, hijos genuinos, que cuando se llegan a equivocar, reconocen su error, se arrepienten y buscan no repetirlo. Esa es la gran diferencia. En cambio, estos no lo hacen así. Estos son guiados directamente desde el mismo infierno. Y esto es lo que será el falso profeta. Y usted y yo desde ahorita tenemos que estar siempre avisados, instruidos, con corazón de oveja, siguiendo al Cordero donde quiera que Él va, oyendo su voz, siguiendo sus pasos, distinguiendo las voces de los extraños. ¿Qué le parece si cierra ahí sus ojos donde usted está? Pablo, ayúdame. Padre Celestial, gracias te doy.